Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como ustedes saben, estamos frente a un reto enorme en materia de seguridad. La presidenta Sheinbaum ha empezado a seguir una estrategia muy distinta, pero la herencia que tiene es muy complicada y se expresa desde lo que vimos el fin de semana pasado, o el viernes para ser más exacto, esta carta del Mayo Zambada, que como saben ustedes se lo llevaron a Estados Unidos, que dice, oigan, tienen que defender mis derechos, me llevaron ilegalmente. Pero hay todo un tema en torno a cómo va México a enfrentar el reto del crimen organizado. Y para eso hemos invitado a un experto, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Javier Oliva. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación, Federico. Javier, qué gusto verte. Igualmente, gracias. A ver, Javier, ¿por qué no empezamos por así como ¿cómo lees tú lo que se está haciendo en materia de seguridad? Tenemos un nuevo secretario muy cercano a la presidenta, muy eficaz en la Ciudad de México, con una serie de cambios legales importantes, aunque la condición es clara que la Guardia Nacional pasó a las Fuerzas Armadas, pues hay otros artículos que se han modificado recientemente que le dan al secretario mucha fuerza. ¿Cómo interpretar esto? ¿A qué modelo nos estamos moviendo? Es muy importante señalar que ha habido a lo largo de, por lo menos de este siglo, una propensión en las áreas civiles de inteligencia y seguridad a la improvisación, sea de funcionarias y funcionarios, ¿no? Voluntarismos, ¿no? Ocurrencias, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el decurso de las direcciones de lo que antes era el CISEN, ¿no? Aquí hay una diferencia cualitativa importante a favor del gobierno de la presidenta Sheinbaum, que Omar García Harfuch y su equipo vienen de ser funcionarios dentro del área de seguridad pública, ¿no? Por ejemplo, el director del Centro Nacional de Inteligencia fue el representante de la Interpol en México, por ejemplo, ¿no? Entonces hay perfiles Muy más profesionales en ese sentido, sí. Además, y también es cierto que Omar García Harfuch tuvo un muy buen desempeño aquí en la Ciudad de México. Sí, y con otra, y qué bueno que tocas ese punto, Carlos, porque además quien lo sucede en el cargo y ya ratificado por la nueva jefa de gobierno también forma parte de su equipo. Entonces, ciertamente hay vasos comunicantes, tanto a nivel personal como profesionales, en lo que se refiere, bueno, ni más ni menos que a la capital del país y la zona conurbada del Pero Estado. hay una herencia que se desapareció la Policía Federal, se construyó la Guardia Nacional, hay unas zonas del país donde hay evidente expansión del crimen organizado, tenemos un problemón en Sinaloa, entre otras entidades. Entonces, ¿qué estrategias ves que están empezando a delinear nuestras autoridades? Lo primero, y tú hacías alusión hace un momento, la reforma al artículo 21 de la Constitución es muy importante. La segunda. Sí. Bueno, porque esta reforma a ese artículo incluye el concepto de seguridad nacional dentro del ámbito de influencia de la seguridad pública y en particular de la Secretaría de Seguridad. Ciudadana. Otro sería el debate conceptual, pero lo cierto es que ahí está. Más las otras dos leyes que se acaban de enviar a la Cámara de Diputados como cámaras de origen, que tienen que ver justamente con la coordinación con los servicios de inteligencia en materia de seguridad pública y profesional. Si entendí bien, lo que eso significa es que la inteligencia del Estado mexicano se va a concentrar en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Digamos que en términos generales así es, ¿no? Así está contemplado. Pero aquí lo importante también es la tecnología. Aquí lo importante también, en los sistemas de inteligencia, el recurso más importante es el analista de información, ¿no? Porque puedes tener la mejor tecnología, pero ¿quién interpreta la información? ¿Y esos analistas dónde van a estar? En el Centro Nacional de Inteligencia. De hecho, el propio secretario, en una de estas comparecencias que tuvo con las fracciones del Senado de la República, en particular con el Verde Ecologista, ahí anunció que iba a haber un incremento del 10% en términos generales, tanto de la plantilla como de presupuesto específicamente para el Centro Nacional de Inteligencia. Ahora, Javier, una de las ocurrencias, como decías tú, de la improvisación, los llevó a descalificar totalmente a las policías estatales y municipales, a quitarles recursos, a verdaderamente, pues digamos, hacerlas a un lado. Y lo que se demostró es que, bueno, pues había policías deficientes, había unas muy malas, había otras regulares y había algunas muy buenas. Pero al centralizar el poder, pues muchas veces los propios militares te lo dicen,
no conocemos la entidad, no conocemos la ciudad, no conocemos cómo movernos. Y eso, Carlos, a mí me parece que recuperar llegaron a ser casi 300,000 efectivos entre municipales y estatales. ¿Cómo ves eso? Mira, este es un punto crítico porque desde mi punto de vista, con mis investigaciones, he llegado a la conclusión de que las evidencias en las disfunciones en seguridad pública es una de las manifestaciones de la crisis estructural que se viene agudizando del Estado en su conjunto. ¿A qué me refiero? Tenemos desconcentrada la representación política, es decir, Mm, tenemos municipios, cabildos, gobernadoras, gobernadores, cámaras de diputados locales, en fin, de distinta representación política, de distinta procedencia, ¿no? Sin embargo, está concentrada la decisión fiscal. sí. Entonces, esta tensión estructural entre la desconcentración en la representación política, pero la concentración fiscal es lo que obviamente asfixia a las policías municipales. El dato es muy interesante. Entre policías municipales y estatales hay alrededor de 420,000 elementos armados, más que todas las Fuerzas Armadas juntas, ¿no? Entonces, para mí el asunto radica en una refuncionalización de las policías locales. Yo no Y sé por qué. recursos, Sí, porque claro. Yo no sé por qué en México hay, me refiero a la clase política en general, como cierta fascinación por el caso colombiano. No sé, mm, desconozco. Pero Hubo, sabemos, ya no tanto, fue en el pasado, ¿no? quién sabe, no estoy tan seguro de eso, pero lo cierto es que ahora Colombia tiene un sistema centralista de seguridad pública. La única policía diferente a la Policía Nacional es la Policía Vial de Bogotá, no hay otra. Entonces, este proceso de concentración que se observa en ese caso, y que en lo que se refiere, por ejemplo, a la Guardia Nacional, que pasó a la Secretaría de la Defensa Nacional el último día del sexenio del expresidente López Obrador. Entonces, cómo adentrarse en estos sistemas sociales, ¿no? Y de seguridad pública cuando, pues evidentemente desde una visión, yo públicamente siempre me he opuesto a las policías de mando único, porque conviertes a las policías en policías reactivas, ¿no? mm, Y justamente la función de la policía es la prevención, la disuasión para la comisión de delitos. Ahora, pero sí hubo en el sexenio de Fox en adelante un esfuerzo de profesionalizar estas policías, había sí. programas presupuestales que se encaminaban a darles el dinero si cumplían con ciertas cosas, controles de confianza, otros elementos. Eso prácticamente se suspendió el sexenio pasado. Por lo menos 2 años consecutivos el Subsemun y el Fortaseg, que son acrónimos de subsidios etiquetados para seguridad pública Mm, municipal. Y aunque hubo lana en los otros 4 años, el interés fue otro, la Guardia Nacional absorbió los recursos, la estrategia del gobierno era a través de la Guardia vamos a poder pacificar el país y no sucedió. Los niveles de violencia se mantuvieron muy altos en todo el sexenio. Esta llegada de alguien que viene de la seguridad pública, como es el caso de Omar García Harfuch, que entiendo va a tener un trabajo de coordinación de las policías estatales, viene acompañado con un modelo de apoyo fiscal y de otro orden a policías estatales y municipales. Sí, pues sí, y ese es un punto muy importante porque imaginemos, tenemos 32 secretarías de seguridad pública, Ciudad de México y estados, ¿no? Tenemos 32 fiscalías más la sí. federal, ¿no? Entonces, todo este conjunto, digamos, de un complejo entramado institucional, ¿no? ¿Cómo lo vas a articular, ¿no? Como una visión que procure tener este equilibrio entre lo local, ¿no? y la visión central, ¿no? Es decir, el gobierno federal. Para mí ese es donde está el punto Ese clave. es el punto, pero ¿cómo lo están queriendo resolver acá? ¿Cuál es el nuevo modelo? Pues por lo que sé, lo que sale publicado, pues, son a través de estas leyes, de estas iniciativas de coordinación. Ahora, aquí lo importante es también cómo se encuentran las policías a nivel de los estados de la República, las capitales Mm, principalmente, ¿no? Porque este es un problema verdaderamente de fondo, porque como bien lo decían nuestro extrañado José Luis Orozco Alcántar, ¿no? Que fue mi director de tesis doctoral, decía la calidad de una democracia se mide en la calidad de su seguridad pública, ¿no? sí. Más allá de los procedimientos, ¿no? Sino cuál es cómo es tu capacidad para desenvolverte. Y para mí es ahí está el tema principal. Digamos, hay casos que, digamos, de buenas experiencias, ¿no? Bueno, digamos, podría uno decir, preguntarse, ¿qué hizo Chihuahua
que hizo bien Chihuahua, aunque el Ciudad de gobernador... Zahualcóyotl. ¿Mande? Ciudad de O Ciudad de Zahualcóyotl, por Zahualcóyotl, ejemplo. en donde ha habido una continuidad también en los Yucatán. mandos, o Yucatán, incluso podrías, digamos, decir Coahuila, que Claro. trae muy buenos números. Pero, ¿qué hicieron bien? La continuidad, la profesionalización y los recursos. Ojo, los gobernadores tendrían la oportunidad, si quisieran, está en el 115 constitucional, de, en fin, actualizar el catastro y utilizar esos recursos para la seguridad municipal. Y pasan, no depender totalmente de la federación, ¿no? Es que Lo es cual como cómodo para los gobernadores, Sí. pero es un tema federal. Claro, es que algo que decía Federico hace un momento, cuando un gobernador o gobernadora le pide al secretario de la Defensa Nacional o al secretario de Marina, oiga, desígneme a un secretario, ¿no? Sí. En este momento, según mis números, hay 20 de 32 que de extracción militar, ¿no? Entonces, Ahora, ¿y esto qué provoca? Pues, ahí la sensación ya no es mi problema, que lo resuelve el ejército, Exactamente. pero las policías estatales no son ejército. Pero Son justamente ese es digamos, el equívoco, ¿no? De suponer que con una designación de esa naturaleza vas a corregir algo que es bastante más profundo. Vale la pena recuperar un poco lo de Nezahualcóyotl. ¿Por qué no nos cuentas la historia? Porque es realmente, la gente no lo registra, lo que ocurrió ahí. No, pues, llevan una continuidad poco más de 20 años, Sí. ¿no? De estabilidad incluso laboral y de políticas, y Sí. que entra un partido, entra otro, y se ha Y mantenido. la policía municipal funciona Sí, porque claro. se profesionalizó. Sí. Se le dio dinero y se le dio una carrera profesional. Continuidad Así es. y certeza laboral para el policía. Que fue lo mismo que hizo también Manuel Mondragón en Ciudad de México, esta idea de darles una seguridad mínima a los policías de la Ciudad de México. Bueno, era la idea de la Policía Federal, que la aniquilaron de forma brutal en principios del sexenio anterior. Sí, pero sí funcionó cuando Mondragón comenzó a, digamos, tener estoy estas diciendo que no ceremonias y funcionara, demás. digo, que esa era la misma lógica de la Policía Federal. Debía ser. Es la única forma en la que puedes construir algo duradero, porque si los policías no tienen certidumbre laboral, si los policías no tienen apoyo Seguro de vida. en caso de un fallecimiento. Digamos, la Fuerza Civil en Nuevo León, que lograron recuperar el control en el Estado, pero no lo sostuvieron luego. Pero la Policía Federal Preventiva se crea en 1999 con Ernesto Zedillo. 10 años después desaparece y se crea la Policía Federal. 10 años después otra vez desaparece la Policía Federal y se crea la Guardia Nacional. Entonces un cuerpo, el principal cuerpo de seguridad pública del país, lo mueves cada 10 años. Sí, bueno, Entonces, es una tragedia, pero el tiempo nos corta. Regresamos en un momento más a discutir, ya más desde el punto de vista internacional, qué podemos esperar en la relación México-Estados Unidos en la materia. Estamos de regreso con Javier Oliva. Y Javier, ¿por qué no pasamos un poco al entorno internacional que se está moviendo a una velocidad increíble? Es decir, no solo en materia, digamos, del papel de Estados Unidos en el mundo, que será motivo de otro programa, pero en relación a lo que el presidente Trump podría estar esperando del gobierno mexicano en materia de combate a las organizaciones criminales, empezando por este cambio notable de denominar a 6 de ellas 6 organizaciones terroristas internacionales. ¿Por qué no empezamos porque nos cuentes qué es eso y qué significa? Sí, bueno, lo primero, preparándome para esta oportunidad, en 1997 fue la primera vez que el Departamento de Estado propuso a las distintas instancias, sobre todo al Departamento de Justicia y del Tesoro, integrar a organizaciones o personas que tuvieran algún vínculo con actividades terroristas, ¿no? La primera en ser incluida fue Hamas, ¿no? En 1997, y la última vez que se modificó esa lista fue en el 2013, cuando se incluyó a la Segunda Marquetalia, a los residuos de las FARC y a la ramificación del Estado Islámico en Somalia. Entonces, centro esto porque hasta ese momento había 70 organizaciones calificadas como terroristas o personas relacionadas con el terrorismo, de las cuales 66 eran del entorno islámico radical. Y solamente 4, las 4 colombianas, ¿no?, que estaban más vinculados también a actividades propiamente delictivas, ¿no? ¿Por qué hago este preámbulo? Porque precisamente la denominación o la clasificación a estas 6 organizaciones criminales mexicanas, evidentemente, primero hacia el interior de los Estados Unidos
implica un ajuste verdaderamente de fondo, ¿no? El primer paso, como se ha hecho con otras organizaciones terroristas, vamos a hablarlas así, es asfixiarlas financieramente, ¿no? Ese es el primer paso. Es decir, incautarles bienes, cuentas, empresas, despachos de abogados, de contadores para el blanqueo del dinero, etcétera, ¿no? Pero también esto significa que, de acuerdo a la legislación estadounidense, tengan posibilidades las agencias de seguridad y de inteligencia civiles de actuar fuera de su territorio. Que ya lo hicieron en julio del año pasado, así se llevaron a Ismael Zambada y al hijo homónimo de Joaquín Guzmán, ¿no? Ahora, es bien interesante lo que dices porque la lógica de esto es, son organizaciones terroristas que atentan contra los intereses nacionales de Estados Unidos y ponen en riesgo, dicen ellos, pues a su personal, Sí, a sus la valores, sociedad, ¿no? etcétera. Pero es la primera vez, hasta donde yo sé, y creo que tu recuento lo valida, que se denomina como tal a organizaciones que son pues, estrictamente criminales. O sea, ninguno de la familia michoacana no ha hecho un atentado contra intereses norteamericanos, ni en México, ni en Estados Unidos. Lo que hacen es participar en el tráfico de una droga que es sumamente tóxica y que ha generado mucho fuerza en Estados Unidos. Es terrible, pero es como otra cosa. Cuando metes a estos dentro de aquello, ¿cuáles son los instrumentos que tienen ahora los Estados Unidos para combatir a organizaciones criminales en nuestro territorio? ¿Qué pueden hacer? Bueno, evidentemente recuperar información, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que... y lo pueden hacer desde el espacio, Los aviones, aquellos que estaban por circulando. ejemplo, o en las embarcaciones de la Armada de Estados Unidos también, Claro. estaban en aguas internacionales. Pero aquí hay un punto muy interesante, Carlos. ¿Cómo ha sido la construcción de la identidad y la seguridad nacional en los Estados Unidos de 1947, cuando se firma el Acta de Seguridad Nacional, hasta el día de hoy que estamos en esta mesa? Primero fueron los comunistas, y los comunistas van a actuar como agresores de la cultura y la democracia estadounidense hasta los atentados del 2001. Del 2001 hasta hace como un mes eran los terroristas, ¿no? Y ahora es el narcotraficante. Es decir, es una figura que viene de fuera a agredirnos, ¿no? Estoy parafraseando. Entonces, el comunista, el terrorista y el narcotraficante, ¿qué denominador común tienen? El más importante es que vienen de fuera. Sí, pero los métodos, los mecanismos son muy Claro, son distintos. completamente Incluso entiendo la similitud entre los organismos terroristas islámicos y la Unión Soviética. Quieren acabar con el gobierno de Estados Unidos. El narcotráfico no quiere eso. Pero no. el encadenamiento es más bien, digamos, los 100,000 muertos en Estados Unidos, ¿no? O sea, es una Ahí, agresión al país ese es el en el punto. cual estás involucrado tú y perdóname, pues estás dañando a mi población, ¿no? Esa es la argumentación. La segunda parte del argumento es que esas organizaciones criminales controlan ciertas partes de la geografía, Mm. en este caso México. Entonces, tienes los dos componentes para asimilarlos a actividades. ¿Y qué te imaginas van a hacer? De acuerdo a la experiencia que sí hemos visto, se metieron estas organizaciones islámicas, las penetraron, las combatieron, eliminaron a algunos de sus líderes fuera de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las acciones que te Mira, imaginas? para mí lo que va a pasar, y el embajador de Canadá lo dijo en el Senado de la República de México, lo declaró teniendo al presidente de la mesa directiva, que su país, o sea que Canadá también iba a También. declarar ¿Y organizaciones ya? terroristas, ¿no? Aquí, ¿cuál es el tema? Que este es el preámbulo para echar abajo el Tratado de Libre Comercio. Yo no sé si esa sea la conclusión, podríamos discutirla quizás si fuera de interés, pero me gustaría centrarme más en las implicaciones en materia de la relación entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y las mexicanas. ¿O qué es lo que esperan ellos que hagan nuestras agencias o qué van a hacer ellos A directamente? ver, eso de la cooperación a mí me suena muy bien. Ojalá y tengan información de dónde están los laboratorios y nos la pasen, ¿no? Pues el fin de Porque semana pasado desmantelaron 21 laboratorios. por un lado decía el ejército destruir laboratorios y por el otro lado el presidente decía no hay aquí producción de... Claramente el gobierno mexicano está actuando y qué bueno, pero lo que dice Federico es muy importante. ¿Cómo restableces esa confianza? Exacto. Porque lo que se han argumentado algunos expertos es que la extracción del mayo vino porque no confiaban que las Así agencias es. mexicanas, sabiendo dónde estaba, lo fueron a detener. Había habido la experiencia del Chapito que lo habían detenido y luego lo habían soltado.
Entonces, ¿qué esperan? ¿Cómo vamos a restablecer eso? Por eso los perfiles profesionales del actual gobierno en materia de seguridad pública son importantes, porque son personajes que traen una dilatada trayectoria en ese ámbito, son conocidos en Estados Unidos. El fin de semana pasado ahí estuvo el secretario, precisamente de seguridad. Por eso, todo eso es cierto, pero ¿qué es lo que crees que esperan? Nada más colaboración, o sea, que realmente, pues, si nos dan la información de tal laboratorio lo destruyamos, o esperan algo más, porque aquí está en Yo juego, creo que dicen ellos, la seguridad de los Estados Unidos. Si sienten que no estamos actuando oportunamente, ¿tú crees que esto que se ha comentado, que habría una intervención No, armada de los Estados no, Unidos se pueda dar? absolutamente no. no, No, pero si quieren nombres, ¿no? Y sí hay Quieren, personajes muy vinculados a la administración de López Obrador y de Sheinbaum que deberían quieren de haber nombres y sido acciones. removidos, claro. Nombres y acciones. Entonces, pues, ¿cómo Acciones restañar respecto la a confianza? políticos. A políticos. Sí, porque por primera vez en la historia reciente, bilateral, está militarizada la frontera de ambos lados, ¿no? Del lado estadounidense hay alrededor de 6,000 elementos y de este lado hay 10,000 integrantes de la Guardia Nacional. Claro, ellos por mandato constitucional traen sus armas de cargo, como se les conoce, el armamento orgánico, pero no está abastecido, no traen balas. Ellos lo que hacen es darle la información a la patrulla fronteriza si ven alguna cosa sospechosa, digamos así. Eso es bien interesante, yo no lo conocía. O No, sea, yo tampoco. esos soldados no traen armas porque violaría la Constitución. Los soldados son para ejercicios fuera del territorio de Estados O sea, Unidos. sí traen armas, pero Sí, no están no abastecidas. están cargadas. Exacto. Es un batallón de la Infantería de Marina, del Cuerpo de Marines, un batallón del Ejército de Tierra, del Army, y un batallón de Logística y Comunicaciones, al que se sumaron 500 soldados del Army la semana pasada. Ahora, y a lo que se refiere Federico, que es muy importante, esa intolerable, citando las palabras del comunicado de Estados Unidos cuando nos amenaza poner aranceles, esa intolerable relación entre el gobierno de México, no especifica, y el crimen organizado. Esto se va a tener que resolver empezando a desmarañarla, dando cuenta Así de es. que fulano, del cual supuestamente hay información, o ellos te Claro. proveen la información, ayudó a tal grupo criminal a exportar fentanilo y por lo tanto merece una sanción criminal, o sea, pasar por la cárcel con los procesos correspondientes. Bueno, es que mira, desde hace años, Servando Gómez, que fue el fundador, cabecilla de la familia michoacana, que está preso, está reclamado con fines de extradición con el cargo de narcoterrorismo por las Narcoterrorismo. las granadas arrojadas En un en 16 de Morelia. septiembre. ¿Por qué no lo ha extraditado el gobierno mexicano? Porque este delito no existe aquí. Ujú. Pues, digamos, Sí, es es que un tiene que problema, empatarlos. tienen que Exacto. empatarlos, pero regresando al tema, funcionarios o políticos del partido que sea vinculados con el crimen organizado, ¿cuál fue el último que fue apresado en México? Ah, qué buena pregunta. Déjame Pero recordar. hace un chorro. Sí. Es una pregunta, no sé si buena, pero no tenemos una respuesta porque no ha sucedido Me hubieras avisado para recientemente. prepararme. Y luego nos hacemos otro con esa pregunta. Pero no ha sucedido recientemente. Y sabemos que el problema se ha ido agudizando. Bueno, ha habido presidentes municipales. Está la Enjambre, operación sí. Enjambre, pero tú son te refieres a alguien más alguien de visible. peso, alguien que, un gobernador, pues el último que yo recuerdo fue el exgobernador de Quintana Roo, ¿no? Villanueva, es el último con cargos que yo sí. recuerdo. Bueno, no, también estuvieron procesados 2 exgobernadores de Tamaulipas, Ah, sí. Yarrington y... Claro, Yarrington también. Pero Sí. eso es allá, no acá. Pero bueno, finalmente... Sí, no, tienes razón, pero esos eran allá, no acá. ¿Y no ha pasado nada desde entonces? ¿No hay un solo gobernador que se haya vinculado con el crimen organizado? Pues Bueno, es raro que no. Hasta el momento no hay pruebas, ¿no? O sea, Más bien pareciera que los están premiando con consulados y embajadas, ¿no? Porque yo creo que los Estados Unidos tienen Ahí está razón. Mar-a-Lago, ¿no? Está En Miami. Mar-a-Lago, sí, está Digo, cerca del y centro la del pregunta de los poder. Estados Unidos seguramente les preocupa que su principal socio comercial tenga políticos con ese nivel de colusión. ¿Que hay colusión en los políticos de Estados Unidos? Seguramente Por sí. supuesto. Claro que sí. Pero a nivel ¿Cómo de llega el fentanilo a las estaciones Sí, del metro de Chicago? Pero ¿tú crees que un gobernador opera el crimen organizado en Estados Unidos? No, son cadenas de Son corrupción cadenas, internacionales. pero curiosamente, por ejemplo, Houston, que fue uno de los puertos de entrada donde se sabía que estaban entrando toneladas y toneladas de
de precursores, nunca hubo ninguna acción por parte de los Estados Unidos. Yo creo que ahí México tiene un diapasón de discursivo muy bueno. Lo de las armas, bueno, quieren ayudar. Oye, 70 y tantos % de las armas que son confiscadas en México provienen de Estados Unidos. Sobre ¿no? todo en ferias, que todo el mundo sabe que su objetivo central es vender armas a criminales. Así Sí, es. de cada 10 armas que se incautan, 8 fueron vendidas en Estados Unidos. Ahora, es curioso porque el argumento jurídico en el caso del Mayo es correcto. Digo, no creo que lo vayamos a ver aquí, hasta por razones de edad, ¿no? Pero el argumento jurídico es cierto, él fue secuestrado en México y fue trasladado allá y está siendo procesado allá por un delito que en México no existe. Entonces, el El argumento delito sí jurídico, existe, lo que no existe es la pena. la pena de muerte no existe. No existe, pero el delito sí existe. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues probablemente pueda apelar a la pena de muerte, ¿no? Y eso le puede llevar años, porque ha habido casos de Sí, claro. décadas. No puede ser juzgado como terrorista ahora. O puede ser jurado como terrorista. Pero eso no sería retroactivo, digamos, Pues mira, la verdad es que dado los crímenes que se le están imputando. imputando son de tremenda gravedad. Javier, nos queda un minuto. ¿Cuáles serían las señales que tú dirías vamos bien o vamos mal en las siguientes semanas, meses? Yo, fortalecimiento y funcionamiento de la Secretaría de Seguridad se le han trasladado personal que estaba antes en la Policía Federal y que estaban comisionados en la Guardia Nacional, ya comenzaron a hacer traslados. Ya se empezaron a tratar. La Policía Científica y la Cibernética. Entonces, ¿Y qué te preocuparía? ¿Qué dirías? Que no vamos bien. Que no prosperara la relación binacional en materia de seguridad, ¿no? Pues Javier, son temas complejos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Federico. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Gracias a ustedes. Buenas noches y nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.